ahora le damos la bienvenida a la doctora María Gallardo, especialista en cirugía general y gastroenterología. Doctora, bienvenida. Gracias, Vanina. Buenos días para toda la audiencia. Bueno, hay un tema que parece estar de moda. ¿Por qué digo estar de moda? Porque cada vez nos enteramos de más gente que tiene intolerancia a la lactosa. ¿Qué es esto? ¿Por qué parece estar de moda? ¿Qué pasa? ¿Por qué se presenta, doctora? En realidad, Vanina, más que estar de moda, es muy común. Las 2/3 partes de la población mundial padecen de intolerancia a la lactosa a tal punto que no está vista como una enfermedad. En realidad es una incapacidad que tiene el intestino para digerir o para metabolizar la lactosa, que es un azúcar complejo de la leche, en azúcares más simples y de esta manera que puedan ser absorbidos. Y eso tiene que ver con una enzima que se encuentra en el intestino delgado, que se llama lactasa, que hasta los 4 años aproximadamente todos tenemos una concentración importante de lactasa. A partir de los 4 años, por cuestiones étnicas o en algunos casos genéticas, empezamos a perder la concentración de lactasa. La lactasa es la enzima que se encarga de recibir la lactosa de la leche y dividirla en moléculas más simples, azúcares más simples como la glucosa y galactosa. De esta manera esto se absorbe. Cuando no hay lactasa, pasa de largo del intestino delgado al intestino grueso, actúan las bacterias de la flora intestinal y producen fermentación. Y de ahí la sintomatología de la intolerancia a la lactosa. Bien, ¿qué? Da síntomas, la persona está como muy inflamada. Exactamente, principalmente náuseas, distensión, hinchazón, dolor abdominal, diarrea. Que se puede confundir con la celiaquía, ¿no? Exactamente, que la mayoría de las veces el consultorio, cuando viene el paciente, él lo primero que dice es: doctora, creo que me hacen mal las harinas. Y en realidad llegamos a la conclusión de que la intolerancia es a la lactosa, no a las harinas. Bien. ¿Y esto se da por consumir leche o también los derivados, los quesos, flanes? La lactosa está presente en la leche de vaca, en la leche de cabra, en la leche de oveja. El tema es que los quesos o los yogures tiene otra presentación, entonces la metabolización es más lenta. O sea, un intolerante a la lactosa puede consumir unos 60 mililitros de leche, te diría que casi sin problemas, pero si aumenta los 60 mililitros de leche va a tener síntomas. En cambio, el yogur o el queso, que tiene otra presentación, tiene una digestión más lenta, entonces probablemente no tenga muchos síntomas. Por eso, dentro de la intolerancia a la lactosa tenés pacientes que mucha sensibilidad y otros que no tienen tanta sensibilidad. Entonces, un paciente toma un comprimido de un medicamento X que dentro de sus excipientes tiene lactosa, ya tiene síntomas. ¿Sí? Y a veces tenés un paciente que viene consumiendo leche y tiene algunos episodios de distensión, no sabe a qué atribuirlos, porque bueno, tiene algo de concentración de lactasa todavía. Entonces, a ese paciente lo que tratamos de decir, bueno, no consumas leche líquida, pero yogur, queso, podés, que no vas a tener síntomas. Bien. Para la celiaquía hay análisis que dan el diagnóstico. Exactamente. En el caso de la intolerancia a la lactosa, en la intolerancia a la lactosa se realiza lo que se llama test del aliento o test del aire expirado, que consiste básicamente en hacer que un paciente sople en una boquilla, haces la medición de la composición de su aliento, después le haces ingerir un componente que tenga lactosa o un producto lácteo, y como eso no va a ser absorbido, va a pasar directamente al colon, va a producir mucho gas, cuando el paciente va a hacer su expiración, se va a medir esa concentración de gas. Entonces ahí está la positividad del estudio. ¿Y eso lo hace el mismo médico en el consultorio o tiene que ir al laboratorio? Eso se hace, nosotros próximamente en Gastromed vamos a disponer de esos equipos. Actualmente se hace en Córdoba, en el Sanatorio Allende, que son los únicos que disponen del GastroLyzer, que se llama el aparatito, que no solamente sirve para medir intolerancia a la lactosa, sino otras intolerancias como fructosa, sorbitol, sobrecrecimiento bacteriano, bien, etc. Doctora, me interesa lo que decía al comienzo. ¿Por qué se pierde? Hasta los 4 años esa enzima que ayuda a digerir la lactosa está perfecta y después se pierde. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, esta incapacidad, porque dijimos que no es una enfermedad, es muy común en americanos autóctonos, en los países de Europa del Sur y en Asia, pero no en Europa del Norte. Y tiene que ver con
los orígenes o la evolución donde el hombre inicialmente fue carnívoro y recién se fue adaptando al consumo de la leche hace unos 11 millones de años aproximadamente. Entonces, como los países más antiguos, las civilizaciones más antiguas son las que inicialmente se adaptaron para poder consumir la lactosa. Los que se fueron adaptando más tarde son los que ahora tienen esa capacidad reducida. O sea, encontrarse con un habitante del norte de Europa, ahí no hay intolerancia a la lactosa, pero ellos la han incorporado hace muchísimos años. Claro. Bueno, nosotros siempre desde acá estamos en contra de los que se automedican. Y se me ocurre pensar que por ahí la gente que consume antibióticos por un resfrío, por una gripe, se automedican. ¿Eso también afecta al intestino y puede generar esta intolerancia a la lactosa? Vos por un lado tenés esto de que la lactasa va disminuyendo a medida que pasan los años, pero también puedes tener patologías que al lesionar el intestino baje la concentración de lactasa. Claro. Dentro de esas patologías hablamos de la enfermedad celíaca, porque en realidad te estás atrofiando el intestino delgado con los anticuerpos que estás generando, enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn, o también sobrecrecimiento bacteriano, que a veces puede estar asociado al abuso de antibióticos, que cambian la microbiota intestinal, y al cambiar esa microbiota o la flora, predominan especies que no tienen que predominar, lesionan el intestino delgado. Entonces de esta manera vos no tenés lactasa y aparece esa intolerancia. Pero que si vos volvés a, digamos, se sana el intestino delgado, al sanarse y tener una buena absorción, podés mejorar otra vez la concentración de lactasa y entonces mejorar la intolerancia. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo convivimos con esta incapacidad, esta intolerancia a la lactosa? ¿Qué se hace? El tratamiento fundamentalmente es un seguimiento dietético. O sea, hoy lamentablemente en la Argentina solamente disponemos de leches. Digo lamentablemente porque en otros países dispones de yogures, quesos sin lactosa. En la Argentina tenemos 2 marcas. ¿Te pueden decir? Sí. Bien, la Serenísima tiene leches con 80% menos de lactosa, Sancor 90% menos de lactosa, vienen en polvo o líquida. La leche por lo general, como te dije, 60 mililitros de leche es un tercio de un vaso. El vaso tiene 300 mililitros. O sea, el paciente intolerante que consuma más de 60 mililitros va a tener síntomas. Como la leche pasa rápido, se digiere muy rápido, entonces en este caso recomendamos leche solo deslactosada. Con respecto a los otros productos, los quesos curados, yogures fermentados, pueden consumirlo sin tener síntomas. Y si no, si el paciente tiene una sensibilidad muy alta, como la que te explicaba recién, puede llegar a utilizar los inhibidores de la lactosa, que en el mercado vienen en gotas o cápsulas o comprimidos. El paciente los tiene que llevar en la cartera y cada vez que vaya a consumir un producto lácteo, los toma. O sea, si consume 3 productos lácteos en el día, son 3 cápsulas o 3 comprimidos. Vos no tomas una cápsula y con eso estás cubierta las 24 horas. Por cada alimento lácteo, una cápsula. Porque lo que es la cápsula es lactasa, es la enzima que nos falta. Exactamente. Bien, bueno, muy interesante, doctora. Nos vamos a seguir ocupando de este tema, así que la vamos a invitar en próximos programas, pero bueno, gracias por toda esta información sobre cómo convivir con la intolerancia a la lactosa. La doctora María Gallardo. Doctora, ¿dónde la ubica la gente en Gastromed? ¿Dónde está Gastromed? Gastromed está en Rioja 252, el teléfono es 4621-517. Doctora, muchísimas gracias. Gracias.